Bienvenidos a otra edición de M2DB. Estamos aquí luego de otros par de siglos que han pasado. Bueno, yo soy Lordi como siempre. Bueno, hoy les traigo un review de un disco de metal. En realidad, creo que de hecho me voy a concentrar más en esto de los discos porque lo que respecta a juegos y películas y otras obras de arte, digamos, el mundo está bastante complicado, más que nada en cómo encarar la temática y demás. Pero todavía se puede hacer muchos reviews de cosas viejas. Pero bueno, el centro del canal es siempre el metal, así que vamos a continuar con esa temática. Hoy tengo en especial para presentarles, si es que no lo conocen obviamente, un disco de Arch Enemy, de The Wages of Sin sería, que es algo así como el precio de pecar o el precio del pecado. Bueno, este es su segundo, no, disculpen, su cuarto full leg. Es el primer disco en el cual por eso, digamos, hoy decidí hacer la review de ese disco, porque el primero en el que aparece Angela Gusou. Eh, la banda fue formada en el 95 aproximadamente por los hermanos Amott, el más conocido de los dos, Michael, y su hermano Christopher. Bueno, la banda en general, como ya casi todo el mundo del metal la conoce, es una banda de metal melódico, death metal melódico específicamente hablando. Así está caracterizada y es bastante cierto, digamos. Eh, es una banda casi 100% sueca, excepto justamente por Angela. Hoy en día Angela ya no está en la formación, pero bueno, marcó una época en la banda, obviamente muy importante, y sin duda marcó como un futuro para la banda, porque obviamente siguiente cantante vuelve a ser una mujer. Es como que ya de alguna manera Arch Enemy quedó formado de esa manera, con una voz femenina. Bueno, como había dicho, Ángela entra en este disco oficialmente. Ángela es alemana en realidad, a diferencia de los otros miembros. Y bueno, trae consigo toda una nueva era de Arch Enemy. No es que Arch Enemy necesariamente no iba a ser bueno si no estaba ella o algo así, pero sin duda le dio un giro interesante a la banda. Además, porque también es una cantante bastante interesante, porque por lo general estamos acostumbrados a escuchar voces femeninas en otros estilos de metal, más que nada power o algo similar, porque bueno, las voces de las mujeres generalmente no se prestan mucho para, no es que no puedan, obviamente hay un montón, pero generalmente no se prestan o no les parece de interés las voces más agresivas, más extremas como las del death metal. Ángela en este caso, yo personalmente creo que hizo un gran trabajo, tiene una voz también muy interesante para hacer death metal, es un poco más alta que un soprano, digamos, que es generalmente la voz tradicional de una mujer. Algo así, casi un contraalto sería. Eh, Algunos la consideran algo intermedio, que se le suele llamar, creo que mezzo soprano. Y bueno, y también trabajo muy interesante, más allá de que tiene una voz buena para el rubro, se ha desarrollado muy bien en el disco. Bueno, después también otros integrantes que tenemos en la banda, obviamente, son los hermanos Amott. Mikey, que sería el principal de los dos. Eh, no diría porque es mejor necesariamente mejor guitarrista, pero más que nada porque es el más emblemático de los dos. Es el que ha, si se quiere, ha hecho más escuela. De hecho, Christopher, el hermano de él, empezó supuestamente con la guitarra porque se inspiró en viéndolo el hermano lo evolucionado que estaba tocando la guitarra. Bueno, Michael, como todos sabemos, es considerado un gran guitarrista en lo que respecta al metal en general, pero especialmente en lo que ha hecho escuela, que es en el death metal melódico. La verdad que melódicamente es un guitarrista muy interesante, ha pasado por otras bandas y las ha marcado también con su estilo propio. Bandas importantes como Carcass, por ejemplo. Bueno, y otras bandas más. Bueno, una banda Carnage que no es muy conocida, pero también es
una banda interesante. Y, y tiene también sus proyectos personales paralelos que todavía siguen activos. Una es Black Earth, que calculo que está nombrada en parte al disco de Arch Enemy. Y después otra banda más tipo Stoner, que la verdad que no la tengo bien presente. Bueno, también como estábamos hablando de su hermano, Christopher, gran baterista, gran guitarrista digo, pero bueno, un poco eh, vivió siempre a la sombra de su hermano, obviamente, porque su hermano es prácticamente una leyenda en el mundo del death metal sueco. Pero bueno, él también ha hecho gran escuela en lo que respecta a la guitarra, ha estado en algunas bandas importantes como Dark Tranquility. Y tiene hoy en día tiene, bueno, aparte de que está creo que en Black Earth también con el hermano, eh, tiene su propio proyecto con su propio nombre. A lo largo de la vida de la banda, Christopher estuvo casi siempre en la banda, vino varias veces, se ve que se sentía un poco opacado o no bien presente en la banda. Eh, pero bueno, casi siempre estuvo en la banda firme. Después, por otro lado, tenemos a Daniel Erlandsson, es un nombre bien sueco, que sería el baterista. Eh, Baterista desde el primer hasta el último LP, hasta el último full leg, digo. Eh, es un baterista muy interesante, bastante completo. Digamos, justamente él ha tocado en todos los discos y todos los discos suenan muy sólidos en lo que respecta a la batería. Personalmente yo no conozco mucho su trabajo, digamos, en general, pero también ha tocado en otras bandas muy importantes. Tengo entendido que tocó en Brujería y parece que, no me acuerdo qué disco, pero parece que en Carcass también. Bueno, después por último tenemos a Charlie D'Angelo, que en realidad ese es un nombre artístico. Su nombre real también es sueco, porque es sueco obviamente. Era Charles Peter Andreasson. Que bueno, la verdad por la apariencia que tiene, parecería que es más italiano que sueco, pero en realidad, bueno, sí, eh, es sueco como los demás integrantes de la banda. Un bajista que yo personalmente lo conozco de, bueno, proyectos como Merciful Fate y King Diamond, que son algunas de mis bandas favoritas. Y la verdad que es un bajista muy interesante, tiene un estilo muy propio. Y bueno, él también ha tocado en casi todos los discos de Arch Enemy. Creo que desde el segundo en adelante todavía está presente en la banda, me parece. Bueno, eso en respecto a los integrantes. La banda en general, que en este disco no es diferencia, trata sobre temas de personalidad, problemas internos digamos, de las personas mismas relacionadas a la religión, política, por ahí un poco, todo desde un punto de vista muy poético, digamos, nunca hacen un caso literal, le hablan de algo del mundo real, pero bueno, sí, obviamente de manera indirecta hablan de los problemas que tienen las personas como entes justamente vivientes en el mundo. En este disco obviamente no es la excepción, justamente como su título lo explica, habla de las personas y los pecados, cuáles son los precios por haber cometido pecados y demás. Un álbum con un tono también muy religioso, obviamente. Bueno, eso es en general lo que respecta al disco y a los integrantes y a la banda. Vamos a empezar con el tema de la puntuación. Puntuación como siempre, primero dividido en tres partes. No, disculpen, dos partes. Que es la composición y la interpretación en estudio. Que bueno, suponen ser opiniones objetivas. Y bueno, luego después voy a dar mi opinión personal, que es bastante distinta en este caso. Bueno, como interpretación le puso un 86. Me parece, como decía antes, que todos estuvieron muy a la altura de lo que querían grabar. Es un disco obviamente guiado por Michael a hacer un disco muy melódico, muy rico en melodías, bastante interesante
a lo largo de todo el disco, más que nada en el principio del disco. Los primeros 4 temas son muy muy buenos, empieza con mucho vigor. Después un poco al final se cae, no es que se pone malo, pero afloja un poco. Tal vez fue idea de ellos para ir como cerrando el disco de una manera más tranquila. Pero sí, en general han compuesto unos temas muy interesantes y los han interpretado muy bien. Yo creo que nadie ha estado por debajo de las expectativas de esta composición. Y bueno, con lo que respecta a la composición también, le puse un 83 porque creo que, o sea, principalmente tengo que admitir que es por las guitarras de Amott, que bueno, son muy atractivas, son muy interesantes y bueno, le da a la banda un tono muy particular. Pero aún así, como decía antes, todos los instrumentos tienen una composición muy interesante, todo está muy bien armado. Tiene pocos arreglos, no es nada complejo el disco, pero no falla, digamos. Para aquellos que por ahí se quieren iniciar, por así decirlo, en las ramas extremas del metal, este podría ser digamos, un intermedio, porque obviamente siendo melódico es mucho más suave que el resto de las bandas de metal, pero te da una iniciativa para empezar a entender lo que es el death metal y otros géneros más extremos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es mi valoración personal. Yo obviamente, esto es totalmente subjetivo, a mí personalmente el disco no me gustó mucho, pero por el simple hecho de que a mí las bandas del metal me gustan así, digamos, con melodía justamente mucho más contundente, mucho más agresiva. Que bueno, o sea, melodía es todo, ¿se entiende? Cualquier música tiene melodía. Cuando se dice que algo es melódico es porque justamente tiene esas melodías más pegajosas, más tradicionales. Y, y es el caso de Arch Enemy, que está cargada de esas melodías que a mí sinceramente me resultan un poco, más que nada para el death metal, ¿no? Me resultan un poco superficiales. Y bueno, como decía también, el disco y la banda en general no tiene muchas sorpresas. Bastante directo. Y bueno, eso es algo que para a mí también no me interesa. A mí me gusta que los discos sean bastante sorpresivos. Que tengan distintos tonos a lo largo del disco. Bueno, sin derrapar y hacer una cosa que es una mezcla inmunda de cosas. Yo personalmente le puse un 62, que bueno, obviamente está muy lejos de la opinión objetiva que di antes, pero sigue siendo un buen disco. Para mí, en nuestra lista de reviews, yo siempre considero que sobre un 60 son buenos discos. Y bueno, eso es todo por hoy. Ahora voy a poner en pantalla las puntuaciones, como para que quede todo visualizado. Y bueno, este review lo hice especialmente porque también, como un proyecto aparte, que siempre es algo que me gusta mucho, yo suelo dibujar y hacer algunas artes gráficas. Y bueno, se me ocurrió hacer casualmente un arte gráfico de Ángela. Así que bueno, lo voy a estar subiendo dentro de poco. Increíblemente voy a subir un video enseguida de nuevo. Que ya lo tengo listo, pero bueno, lo tengo que armar. Que obviamente está pasado rápido, es no me acuerdo cómo se les llama en internet, pero es básicamente el proceso de armado de todo el diseño y coloreado y todo. Pero creo que lo aceleré como 24 veces porque en total me tomó como 10 horas hacerlo. Obviamente no voy a poner un stream un video de 10 horas en YouTube, es una locura, no lo va a ver nadie. Pero bueno, lo reduje a unos 20 minutos más o menos, puede resultar interesante. Y además está caracterizado por altos niveles de cringe, que es algo que a mí la verdad me gusta mucho, me resulta muy gracioso. Y bueno, en vistas de esto también estuve pensando en otras ideas relacionadas al metal para hacer obras artísticas, visuales, gráficas, que me parecieron muy divertidas. Y bueno, por ahí esté subiendo algo pronto relacionado, que inclusive creo que va a tener niveles aún más altos de cringe. Ojo. Bueno, en fin, este ha sido otro review.
Espero que espero que les haya gustado. Em, Suscríbanse, denle like, opinen, todas esas cosas que se hacen en YouTube para fomentar el canal. Y espero verlos pronto, no dentro de 3 años de nuevo. Saludos.